momento nos volvemos a encontrar lunes, iniciando la semana, como es de costumbre, de la mejor manera, conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: no hay miseria más grande en esta vida que la ausencia de la corrección y la disciplina de Dios. Tomás Brut. Y no se te olvide que el único propósito que tiene Conectados es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Hola, muy buenos días para todos, que Dios les bendiga. Quiero nuevamente darles las gracias por reproducir los videos de este canal, Conectados con Leo. Antes de comenzar, quiero pedirles lo de siempre, que nos ayuden con un gran like, que compartan, y en la parte de abajo ustedes van a encontrar un botón que dice suscribirse. Usted le da clic en ese botón, a la par le va a aparecer una campanita, usted le da clic en esa campanita y cada vez que se suban videos de este canal, a usted le estará llegando una notificación. Muy bien, hoy nos encontramos aquí a las afueras de Medellín y quiero traer a mención una meditación que mi mamá me dijo que sería bueno que se hablara de ese tema. Y eso me recordó a un libro que yo leí hace algunos años que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y la historia que les voy a comentar en este momento es muy similar al título de este libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Sabemos que Abraham recibió el cumplimiento de la promesa que le había hecho Dios muchos años después. Él ya tenía bastantes años de edad en ese momento. Y finalmente se cumple la promesa que él probablemente en algún momento había perdido la esperanza, y Dios le da un hijo y su hijo se llama Isaac. Y quiero leerles lo que dice en Génesis capítulo 22 versículos 1, 2 y 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí, como les decía, hay algo que no tiene sentido. Hay algo aquí que pareciera que no tiene sentido. Y es que después de tantos años de haber estado esperando un hijo tan anhelado, un hijo tan esperado, y que de repente Dios le dijera: Abraham, ¿sabe qué? Quiero que usted me sacrifique a su hijo. Hágalo, tómelo, llévelo al lugar donde yo lo voy a indicar, y allí lo tiene que sacrificar. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Abraham? Bueno, nosotros a veces nos tomamos la libertad de decir, como era un hombre de fe, entonces él seguramente pensó: bueno, el Señor tal vez cuando vaya a sacrificar a mi hijo va a hacer algo. Pero Abraham era un ser humano como cualquiera de nosotros lo es. Y por su cabeza tuvo que haber pasado un montón de pensamientos, cosas que nosotros ni nos imaginamos que probablemente pasaron por la cabeza de Abraham. ¿Usted alguna vez le ha pedido algo a Dios con mucha fe, con muchos ruegos, y Dios finalmente se lo ha concedido, pero esa bendición no era como usted la esperaba? Bueno, probablemente esta sea la situación de Abraham en este momento. Señor, usted me dio el hijo que yo tanto había esperado, y ahora usted me pide que lo sacrifique. Pero lo mejor de esta historia es lo que dice allí en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a sus siervos y a Isaac su hijo. Entonces, Abraham en este momento probablemente está desconcertado, sin saber qué es lo que va a hacer, pero él decide hacerle caso a lo que Dios le había dicho. No es la primera vez que Abraham obedece a Dios. Recordemos cuando Dios le dice: salga de aquí, de la tierra de donde usted mora, y vaya para la tierra que yo le voy a dar.
No era la primera vez que Abraham estaba experimentando una ordenanza de Dios, un mandato de Dios. Esta era otra oportunidad en la que Dios estaba probando la fe de Abraham. Y Abraham efectivamente lleva a su hijo. Y cuando están allí, ustedes pueden seguir leyendo la historia, y cuando están allí, él toma el cuchillo o la daga y iba a ejecutar la orden que Dios le había dado. Y Dios le dijo, Abraham, deténgase. Dios en ese momento comprobó de qué estaba hecha la fe de Abraham. Los problemas, las dificultades que nosotros tenemos hoy en día simplemente son formas en las que Dios está viendo de qué está hecha nuestra fe. Si nosotros nos rehusamos a hacer lo que Dios nos pide, si nosotros le huimos a las responsabilidades que Dios nos ha encargado, seguramente no vamos a ser aprobados por Dios como lo fue a Abraham. Muy bien, esa era la meditación que yo les tenía para todos ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Ustedes serían tan amables de acompañarme en orar. Padre y maravilloso Dios, seguimos orando por nuestros gobernantes, para que ellos dirijan estas naciones con temor y con temblor de ti, Señor, siempre pensando en el bien común. Te ruego para que tú bendigas la situación que está atravesando Colombia. Te ruego, Señor, para que haya un cese de hostilidades. Te ruego, Padre bendito, para que busquemos esa paz que solamente la da Jesucristo. Te ruego, Señor, para que los cristianos nos levantemos de ese lugar de comodidad y demos a conocer las buenas nuevas de salvación. Tú has dicho, Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Te ruego para que nosotros animemos a las demás personas a buscar esa paz que no se halla en el mundo, sino solo a través de Jesucristo. Señor, ponemos ese país en tus manos y te ruego para que seas tú siendo propicio a esta nación. Gracias por tanto, Padre, y es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por lo cual ustedes y yo con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao! Conectados.